Tras la muerte de mi abuelo, empeñé su reloj, me salté comidas y caminé kilómetros para ahorrar gasolina, solo para pagar su matrícula. En su ceremonia de doctorado, dijo que yo era solo una fase antes de encontrar a alguien más ambicioso. Pero tenía un último regalo para ella, y cambió el ambiente de toda la sala en segundos. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para John Harvey de Ohio. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Ella estaba de pie en el escenario, envuelta en terciopelo carmesí y oro académico, sonriendo como si hubiera cargado el mundo sola. El auditorio rugió con aplausos, el tipo de aplausos que rebotan en los techos y se asientan en los huesos. Yo estaba en la última fila porque siempre dejaba que su familia se sentara adelante. Eso es lo que haces cuando amas a alguien que está ascendiendo. Te haces más pequeño para que puedan ocupar más espacio. Su voz resonó por el micrófono, pulida y practicada. Quiero agradecer a mis mentores, a mi departamento y a aquellos que me apoyaron durante este viaje, especialmente a aquellos que me ayudaron a ver lo que podía ser, incluso si solo fueron una fase en el camino. La risa fue educada, una especie de broma interna tal vez, pero yo sabía lo que significaba. Mi estómago se apretó tanto que casi me levanté para irme, pero no lo hice. Permanecí sentado, mirando al frente, respirando por la nariz como un hombre que intenta no sangrar sobre su propia camisa. Solo una fase. Había empeñado el reloj de mi abuelo por su primer depósito de matrícula. Caminé 6 millas para ir al trabajo 3 veces por semana para ahorrar gasolina mientras ella conducía mi auto. Me salté comidas, me salté el sueño, me salté cumpleaños y días festivos para mantenerla alimentada, alojada y enfocada. Cada noche que ella estudiaba, yo me quedaba callado. Cada trabajo por el que se estresaba, yo lo revisaba. Cada crisis que tenía, la absorbía como el cemento bajo la lluvia. Y ahora, yo era una fase. Cuando terminó la ceremonia, no vino a buscarme. Ni siquiera miró hacia atrás. Sus padres la abrazaron para tomar fotos, su asesor de tesis la besó en la mejilla. Entonces lo vi. Alto, bien arreglado, su traje más elegante que cualquier cosa que yo hubiera tenido. El tipo que ella había mencionado una vez como algo arrogante en su departamento. Él se inclinó, le susurró algo y ella se rió, genuinamente, como no lo había hecho conmigo en meses. Luego se besaron, solo una vez, rápido, pero fue suficiente. Salí antes de vomitar. El cielo tenía esa neblina de finales de primavera donde el sol se siente pesado pero no cálido. El estacionamiento estaba lleno de abrazos y sonrisas forzadas, birretes lanzados al aire para las redes sociales. Me apoyé contra un árbol y observé a la gente sonreír por futuros que no habían ganado solos. Mi teléfono vibró. Elena, ¿viste el discurso? Espero que no te haya molestado la línea de la fase, jajaja. Simplemente sonaba mejor que enumerar a todos. Take Hero Red Heart. No respondí. No me moví. Dejé que la pantalla se oscureciera en mi mano como un momento que muere. Esa noche, salió con su departamento para celebrar con bebidas. No me preguntó si quería unirme. Simplemente dijo, es más una cosa de networking. No es realmente lo tuyo. No es lo mío. Eso se estaba convirtiendo en un tema. Me senté solo en el apartamento que aún compartíamos, aunque no estaba seguro por cuánto tiempo más. Su ropa ocupaba el armario. Ahora mis cosas migraban lentamente a un solo cajón, como si fuera un invitado alquilando un rincón de mi propia vida. Había notas pegadas en el refrigerador. Recoger la ropa limpia. No olvides la comida para gatos. Eres increíble. La última solía significar algo. Ahora se sentía como un trofeo de participación. Llegó a casa justo antes de la medianoche, borracha, con los tacones en la mano. No se dio cuenta de que todavía estaba despierto en el sofá. Simplemente dejó caer su bolso y flotó hacia la cama. Sin beso, sin buenas noches, solo un cansado murmurado y la puerta del dormitorio cerrándose como puntuación. Me senté allí mucho tiempo, horas tal vez. Las paredes de ese apartamento habían albergado tantas versiones de nosotros. Nuestra primera pelea, nuestro primer cheque de alquiler compartido, la noche que hicimos espaguetis con $3 entre nosotros. Solía pensar que la lucha hacía el amor más fuerte. Ahora lo sabía mejor. La lucha solo hace que sea más fácil medir quién está realmente sosteniendo la cuerda. Finalmente me levanté y caminé a la cocina. Abrí el refrigerador. Una botella de vino blanco y un poco de leche de almendras. Nada real,
solo símbolos de una nueva vida que estaba curando. Limpia, curada, filtrada. No empeñé el reloj para ser recordado. No caminé esas millas por crédito. Lo hice porque creía en ella. Pero ella me llamó una fase. Esa palabra abrió algo en mí. No rabia, no exactamente. Algo más frío, algo más silencioso. Se sentía como acero asentándose en mi pecho, un punto de inflexión, una línea en la arena. No dije una palabra a la mañana siguiente. No peleé, no lloré. Simplemente le dije que me iba a quedar con mi hermano por un tiempo. Necesito despejarme, dije. Ella asintió. Apenas levantó la vista de su computadora portátil. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que nunca olvidaré. No fue un adiós, fue una ignición. La primera semana fuera, dormí en un colchón en el sótano sin terminar de mi hermano. Piso de cemento, una bombilla tenue colgando del techo y tuberías que gemían cada vez que alguien tiraba de la cadena del piso de arriba. No era cómodo, pero la comodidad nunca había sido el objetivo. Me había acostumbrado demasiado a hacer su vida suave mientras la mía permanecía dura. Allí abajo, sin distracciones, sin fotos de nosotros, sin un leve perfume en la almohada, finalmente pude empezar a quitármela de encima. La versión de mí mismo que había orbitado a su alrededor durante años comenzó a pudrirse silenciosamente en la oscuridad. Empeñé algunas cosas más. Mi vieja guitarra, una caja de videojuegos, una chaqueta de cuero que una vez llamó sexy al estilo de la escuela secundaria. Todo fue para el mismo tipo en una pequeña tienda sombría en la Ruta 19. No hizo preguntas, simplemente sopesó la tristeza en sus manos y me dio dinero en efectivo. Le dije a mi hermano que estaba buscando trabajo, pero mentí. No quería un trabajo, no del tipo que solía tener. Necesitaba concentración. Comencé a pasar 10 horas al día en la biblioteca pública, donde el wifi era gratuito y nadie me miraba como si estuviera roto. Aprendí a desaparecer. Comencé con foros de privacidad en línea, luego me sumergí en hilos profundos sobre ingeniería social, vigilancia y manipulación de datos. Había mundos enteros de información ocultos bajo la superficie. Hábitos, contraseñas, ubicaciones, patrones. Si observas a alguien el tiempo suficiente, puedes aprender su ritmo. Y una vez que conoces el ritmo, todo lo que se necesita es una nota fuera de lugar para romper la canción. Memoricé los perfiles en línea de Elena, el directorio de su departamento, las herramientas que utilizaban sus sistemas de TI, no para vengarme, todavía no. En ese momento, solo necesitaba entender cómo había construido un mundo tan fácil para dejarme fuera. Perdí 20 libras en 3 meses, no por vanidad, no a propósito, simplemente por olvidar comer. La comida dejó de significar algo. No tenía hambre de la manera habitual. Estaba hambriento de claridad, de control. Caminaba a todas partes, mantenía la cabeza gacha, dejé de responder mensajes de texto. Mis amigos pensaron que había desaparecido de la red. Tenían razón a medias. Eliminé mi Instagram, dejé de usar mi nombre real en los foros, compré una computadora portátil vieja en efectivo y aprendí a limpiar los discos. Quería ser un fantasma que aún pudiera abrir todas las puertas, y no necesitaba que nadie me viera venir. 6 meses después, encontré un trabajo secundario de soporte de TI para una pequeña empresa en el centro, pagado en sobres bajo la mesa. Trabajo tranquilo. Pensaron que era otro botado con habilidades informáticas. No los creí. Me hice el tonto, sonreía cuando era necesario y escuchaba. Escuchar. Aprendí. Era lo más letal que un hombre podía hacer. La gente mostraba sus grietas cuando pensaban que eras inofensivo. Los sistemas de mi empleador eran desordenados, llenos de fugas, vulnerabilidades, prácticas de contraseñas perezosas. Arreglé todo en la superficie mientras estudiaba la podredumbre debajo. Me dio confianza, poder, no del tipo que ella valoraría, del tipo que podía usar. Observé la vida de Elena ascender desde la distancia. Boletines, revistas académicas, una foto de ella radiante junto a algún premio, los brazos alrededor del mismo hombre que besó en su ceremonia. Ahora estaban comprometidos. Encontré el sitio web de su boda buscando su nuevo apellido, el que planeaba tomar. Qué gracioso cómo funcionaba eso. Una vez me dijo que el matrimonio era una trampa patriarcal, pero con él, con su puesto de titular, su apellido, de repente la tradición parecía estrategia. No lloré, no tiré nada, simplemente estudié el diseño, la lista de invitados, el lugar, tomé notas en una carpeta privada etiquetada como seda. Nunca planeé volver a su vida como yo mismo. Ese hombre, Caleb. La fase había muerto. En su lugar, construí a alguien útil, alguien tranquilo,
Alguien que no necesitaba un cierre en forma de disculpas o lágrimas. Quería que sintiera algo más lento, algo que no pudiera nombrar hasta que fuera demasiado tarde. Arrepentimiento, tal vez, exposición, una sensación de que algo andaba mal, pero no podía rastrearlo. Quería que mirara a su alrededor todo lo que había construido y se diera cuenta de que los cimientos estaban agrietados, y nunca lo había notado porque yo había colocado los ladrillos. A finales de año, solicité un puesto en la universidad, no en su departamento, por supuesto que no. No, era estúpido. Fui por ti, el departamento que la gente pasa por alto hasta que sus sistemas fallan. Conocía su idioma, sabía cómo pasar los controles de seguridad. Conseguí el trabajo, de bajo nivel, olvidable, escondido en el ala del servidor. Sin contacto con estudiantes, sin reuniones de alto perfil, solo aire frío, cables y acceso, del tipo que no parecía poder, pero lo era. Caminaba por los pasillos que solíamos frecuentar juntos y nadie me reconocía. Mi barba estaba recortada, mis hombros, cuadrados. Sonreía menos, perfecto. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nunca quise servir nada. Quería reescribir la receta, dejar que se sentara la vida que ordenó, saborear la dulzura y luego ahogarse cuando se volviera amarga. No quería que la destruyeran, quería que se deshiciera lenta y públicamente, no por un golpe, sino por el peso del foco de atención por el que tanto luchó para ganar. La verdadera venganza no estaría en lo que hice, estaría en lo que revelé. Y pronto, el mundo vería quién era realmente, cuando la máscara se cayera y todo lo que le quedara fuera yo y el espejo. La volví a ver por primera vez 2 años después, y ni siquiera se inmutó, ni siquiera un destello de reconocimiento. Pasó junto a mí en el patio del campus, en medio de una conversación con un miembro más joven de la facultad, riendo con ese tono curado y profesional que usaba cuando quería que la gente la quisiera. Su paso era más firme ahora, sus tacones más fuertes, su maquillaje impecable. Pero era ella, Elena, la mujer por la que sangré, la mujer que una vez lloró en mi regazo porque reprobó una defensa simulada y susurró: «No quiero hacer esto sin ti». Ahora ni siquiera se detenía a mirar. Me paré junto a la fuente, fingiendo revisar mi teléfono, mezclándome como siempre lo hacía ahora, pantalones caqui, polo universitario, cordón alrededor del cuello. Al personal de TI se le había asignado una auditoría completa de los sistemas antes de la conferencia anual de exalumnos, y me ofrecí como voluntario para el trabajo de campo. Por supuesto, ser voluntario era un término relativo. Me las arreglé para entrar en la tarea con una intención silenciosa. Rastros de papel, avisos de disponibilidad y algunos intercambios accidentales de horarios con compañeros de trabajo demasiado cansados para que les importara. Me hice útil, invisible. Eso es lo que pasa con el soporte técnico. Somos los conserjes del mundo digital. Nadie sospecha nunca que el conserje está iniciando el incendio. La universidad había cambiado en pequeñas cosas. Nuevos murales, nuevas áreas para sentarse, un muro de donantes recién instalado. Pero la estructura era la misma. El nombre de Elena estaba grabado en una pequeña placa de bronce junto al auditorio de humanidades. Doctora Elena Morrison, ganadora del Premio a la Excelencia Docente en Investigación, 2024. La miré más tiempo del que pretendía, no porque estuviera orgulloso. Ese sentimiento se había secado hace mucho tiempo. No, era curiosidad, midiendo la distancia entre la versión de ella que alguna vez conocí y la que ahora llevaba laureles por el trabajo que hizo a costa de los hombres que descartó. No quería destruirla, quería presentarla como evidencia. Ella estaba dando el discurso de apertura en el evento de exalumnos. Eso es lo que me dijeron cuando ayudé a conectar el sistema audiovisual para la sala principal. Es la miembro de la facultad más joven que jamás haya sido invitada a dar el discurso de apertura, dijo efusivamente un administrador. Sonreí, asentí y ajusté los niveles del micrófono como si no estuviera ya construyendo un segundo guión debajo. Su presentación ya estaba cargada en la computadora portátil. Una limpia presentación de PowerPoint, fuente moderna Sara, una foto en blanco y negro de sus mentores. Copié la carpeta, la cifré y la guardé en una unidad que ella nunca tocaría. Estaba tan cerca, podía sentir la temperatura bajar. Comencé a sentarme en la última fila de las reuniones de profesores, sin ser invitado, callado, siempre ayudando con el sistema audiovisual o la configuración. La gente pensaba que era un temporal. Algunos profesores me preguntaron si podía restablecer sus contraseñas, recuperar archivos borrados, conectar cuentas de Zoom a sus teléfonos. Lo hice todo con una eficiencia silenciosa que les hizo olvidar que estaba allí. Mientras tanto, observaba, veía a Elena trabajar en la sala, la veía contar la misma historia pulida sobre luchar por su doctorado sin ayuda,
y veía cómo la gente asentía, impresionada. Memoricé la forma en que navegaba por las mentiras con gracia, como alguien que se ajusta los pendientes. Su prometido todavía estaba en la escena. Lo conocí, técnicamente, brevemente. Vino a la sala de servidores una tarde con un problema para sincronizar su computadora portátil con la unidad de investigación segura. Lo arreglé en menos de 10 minutos. Me dio las gracias, con los ojos distraídos mirando su teléfono cada pocos segundos. Me presenté con un apellido falso, una nueva cadencia de voz y una cara 10 libras más delgada que cuando estuvimos por última vez en la misma habitación. Nunca hizo la conexión. Eso es lo que pasa con los hombres como él. Solo miran lo que brilla. Nunca ven lo que se está oxidando debajo. Aprendí sus rutinas. Café en el mismo café todos los jueves antes de las reuniones de profesores. Gimnasio los domingos. Un calendario de Google compartido con visibilidad abierta entre ellos. Un error descuidado. Extraje detalles, ubicaciones, marcas de tiempo. Nunca para acechar. Solo para estudiar. Solo para entender el guión que había escrito y en el que se había metido. Todo lo que construyó se basó en una presencia curada, una óptica controlada. Había ascendido sabiendo qué mostrar y qué enterrar. No necesitaba lastimarla para derribarla, solo necesitaba darle la vuelta al espejo que más evitaba, el que miraba hacia atrás. Cada historia tiene un origen, y la suya era yo, no solo yo, su versión de mí, el hombre luchador que financió sus primeros años, el andamiaje emocional que escaló y luego descartó, como siempre se descarta el andamiaje. Esa versión de mí no tenía voz, solo historia de fondo. Yo era una víctima en su viaje de héroe. Pero el problema de enterrar a la gente viva es que a veces salen a rastras y regresan, no como fantasmas, sino como testigos. No quería ser el villano, quería ser el punto de inflexión, el momento en que su historia dejó de sonar inspiradora y empezó a sonar falsa. La última semana antes de la conferencia, pasé horas solo en el auditorio, hasta tarde en la noche, con las luces tenues, los sistemas zumbando. Probé los niveles de sonido, las transiciones de pantalla, la retroalimentación del micrófono. Pero más que eso, senté las bases, no de un sabotaje, sino de algo más elegante. Un eclipse, imágenes de seguridad archivadas de cuando todavía volvía a casa conmigo, fragmentos de audio de mensajes de voz y ese viejo vídeo desgarrador que había guardado. Ella burlándose borracha de mi falta de ambición con una amiga en una fiesta de graduación. No era ilegal. Era inconveniente, un espejo hecho de verdad. Y una vez que se reprodujera, el silencio que seguiría sería más fuerte que cualquier grito. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero esa es una mentira que dicen las personas que no pueden recordar la agudeza de ser descartadas. El tiempo no me curó, me reformó, me hizo más frío, más claro, más preciso. No quería aplausos ni retribución, quería una cosa, que ella se parara bajo la luz que adoraba, abriera la boca para hablar y se diera cuenta de que la narrativa había sido secuestrada, que su versión cuidadosamente curada de la realidad ahora estaba contaminada con algo real, algo que no podía borrar. Y cuando mirara a su alrededor, buscando la fuente, yo ya me habría ido. Comenzó con un correo electrónico reenviado, anónimo, enviado a través de un servicio de autodestrucción, programado perfectamente entre sus evaluaciones de la facultad y su ensayo del discurso de apertura. El mensaje en sí no era explosivo, solo una consulta educada sobre posibles irregularidades de datos en un artículo que coescribió el año pasado. Hacía referencia a un párrafo extraído textualmente de una oscura tesis de investigación francesa e incluía la comparación lado a lado. Nada concluyente, solo lo suficiente para plantear una pregunta. Observé desde el escritorio de ti cómo la asistente del departamento lo leía, lo imprimía y lo llevaba directamente a la oficina del director del departamento. La primera semilla plantada. No necesitaba llamas, necesitaba humo. En cuestión de días, comenzaron los murmullos, suaves al principio, chismes de la facultad envueltos en preocupación. ¿Has leído esto? Momento extraño, Probablemente sea un malentendido, pero aún así. Ella continuó como si no se diera cuenta, pero lo vi en la forma en que sus hombros se tensaban durante las reuniones, como sonreía más cuando pasaba junto a la gente en el pasillo. Su máscara perfectamente compuesta tenía una grieta. Aún no lo sabía, pero la presión ya estaba aumentando. Sabía lo que eso le hacía a la gente como ella, gente que vivía de la admiración. Cualquier desviación de los elogios se sentía como una traición. Ella construyó su vida sobre los aplausos. El silencio iba a sonar como una condena. Mantuve las pestañas abiertas. Una invitación de calendario extraviada aquí. Un archivo de ensayo del discurso de apertura dañado allá. Pequeños inconvenientes,
cada uno solucionable, cada uno lo suficientemente molesto como para hacerle dudar de su control. Un martes, su computadora portátil se bloqueó a mitad de la conferencia debido a una actualización de seguridad. Observé a través de una herramienta de red cómo hacía clic repetidamente, con la mandíbula apretada, las mejillas enrojeciendo. Su asistente nos llamó presa del pánico. Entré tranquilo, me ofrecí a arreglarlo, le sonreí como a un extraño y dije, estas actualizaciones pueden ser sigilosas. Ella asintió, apenas escuchándome, sus ojos ya estaban mirando sus notas. Los latidos de su corazón palpitaban bajo su cuello. Esa noche, subí el segundo archivo, una nota de voz de 15 segundos de hace 3 años, Elena riéndose por el altavoz con un colega, burlándose de los estudiantes por sus patéticos perros de apoyo emocional y llamando a un ocaso de caridad con sudadera con capucha. No era cruel de una manera criminal, solo feo, humano, el tipo de cosas que no encajan con la imagen que había pasado años pintando. Se lo envié a un estudiante periodista a través de un enlace encriptado, sin nombre, sin demanda, solo el audio y un asunto. ¿Es esta la misma Elena Morrison que aboga por la reforma de la salud mental? El fuego no necesitaba combustible, solo oxígeno. Al final de la semana, el periódico estudiantil había publicado un breve artículo titulado Surgen preocupaciones sobre la conducta de la facultad. Sin acusaciones, solo una pregunta. El departamento inició una investigación interna para salvar las apariencias, lo que significaba correos electrónicos, reuniones, documentos, y yo tenía acceso a todo. No alteré nada, no fabriqué nada, solo moví piezas, las desplacé 2 pulgadas a la izquierda para que parecieran fuera de lugar. Su prometido todavía la apoyaba, pero observé cómo cambiaba su rostro cuando leía ciertos titulares, ese sutil retroceso cuando ella le tocaba el brazo, la forma en que su sonrisa se endurecía. Grietas por todas partes. Ella trató de darle la vuelta, eso lo esperaba. El día antes de la conferencia de exalumnos, publicó una entrada de blog titulada Responsabilidad, Reflexión y Crecimiento. Intentó adueñarse de sus palabras sin admitirlas, afirmó que la grabación había sido editada, que la cita académica en cuestión era el resultado de un descuido de formato. Fue magistral, como siempre. Siempre había sido buena para cambiar las tornas a mitad del discurso, pero esta vez estaba luchando contra las sombras. La historia se movía más rápido que sus correcciones. Y en la mañana del evento, subí el último archivo, el que se reproduciría durante su discurso si seguía el guión exactamente. No era condenatorio por sí mismo. Un montaje de vídeo, clips silenciados de sus antiguas presentaciones superpuestos con su discurso de graduación, incluido el comentario solo una fase, intercalados con imágenes caseras. Ella en nuestro apartamento, yo cocinando mientras ella escribía, ella acurrucada en el sofá con mi sudadera, en silencio, sin contexto, solo una contradicción visual. Una persona pública frente a una realidad privada. El fotograma final era ella riéndose en esa fiesta, farfullando borracha. Caleb. Dios, era como un trampolín, un calentamiento, sin ambición. Luego fundido a negro. El archivo se llamaba GIF-final MP4. Se reproduciría automáticamente si hacía clic en la última diapositiva. Me senté en la cabina de control esa tarde, por encima de la multitud, observando a través del cristal unidireccional cómo se llenaba la sala de exalumnos, colegas, donantes, estudiantes, cámaras. Subió al escenario con un blazer verde oscuro, su expresión compuesta pero frágil. Había que conocerla para verlo, ese ligero temblor en su voz, la rigidez en sus dedos sobre el podio. No me sentía triunfante, solo listo. No se trataba de un espectáculo, se trataba de la verdad, su verdad, la que enterró bajo informes de progreso y títulos honoríficos. Comenzó su discurso, las diapositivas avanzaron. Me mantuve sobre el control manual, por si acaso. Cuando llegó al final, las luces se atenuaron. Hizo clic en la última diapositiva, su sonrisa flaqueó. El vídeo se reprodujo, 47 segundos. La sala se quedó en silencio. No habló, no se movió. Sin jadeos, sin arrebatos, solo silencio, ese tipo de silencio que solo se siente en las iglesias y en las salas de espera. Cuando terminó, se quedó congelada durante un latido demasiado largo, luego finalmente alcanzó el micrófono. Abrió la boca y no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de ellas importaba ya. La historia había cambiado de manos, y todo lo que hice fue mostrarles lo que eligieron no ver. No se derrumbó. Así no es como cae la gente como Elena. Se astillan de forma lenta y silenciosa, primero en los ojos, luego en las manos, luego en la voz. Después de que el vídeo se cortara a negro,
La luz permaneció tenue un segundo demasiado largo, como si la sala no supiera qué hacer a continuación. Se aclaró la garganta, sonrió demasiado y dijo algo sobre dificultades técnicas, pero el daño ya estaba hecho. Los aplausos nunca llegaron, ni una sola persona se movió. Había indignación en la sala. Era un recálculo, todos reevaluando de repente lo que pensaban que sabían y quién pensaban que era ella. No planeaba bajar al escenario, no al principio. Pero cuando la vi escaneando la multitud, desesperada, desorientada, tratando de encontrar a alguien que la ayudara a arreglarlo, supe que tenía que hacerlo, no por el espectáculo, sino por la simetría. Tomé el camino largo, por el pasillo lateral, pasos lentos y deliberados, del tipo que hace que la gente se recueste en sus asientos sin darse cuenta. Ningún guardia de seguridad me detuvo, nadie susurró mi nombre. Todavía era un fantasma para sus ojos, solo un hombre con una camisa negra de cuello, tal vez personal, tal vez nada, hasta que llegué al borde del escenario. Mi vile, finalmente. El reconocimiento la golpeó en capas, primero confusión, luego incredulidad y finalmente miedo, no a la violencia, sino a la exposición. Dio un paso atrás, solo uno, lo suficiente para mostrarle la sala que no estaba segura. No subí al escenario, no la toqué. Solo miré hacia arriba y sostuve su mirada hasta que su prometido se giró y siguió su línea de visión. Frunció el ceño, luego me miró. Lo vi, el momento en que conectó el rostro con el nombre, la leve ampliación de sus ojos. Asentí con la cabeza, lento y educado, luego volví a mirarla y hablé. Tranquilo y claro, no te preocupes, dije, este fue mi último regalo. Eso fue todo. Sin discurso, sin acusaciones, sin gritos sobre los años que renuncié, la deuda que cargué, las noches que pasé con hambre para que ella pudiera perseguir sus sueños, sin mencionar cómo una vez me senté despierto junto a su cama de hospital cuando se desmayó por agotamiento, susurrando promesas de quedarme. No necesitaba decirlo. El vídeo había hecho el trabajo. Las imágenes fijas, los recuerdos, la risa final llamándome un trampolín. Todo estaba allí. Ella había convertido nuestra historia en una nota al pie, y yo la había devuelto al centro del escenario. Les di la versión sin editar. La multitud comenzó a murmurar, dispersa e incómoda. Su prometido dio un paso adelante para protegerla, pero ella no se movió, no pudo. Sus manos temblaban, no por miedo a mí, sino por la aterradora comprensión de que no podía explicarlo. No había una declaración preparada, ningún marco intelectual, solo ese horrible sonido de su propia voz resonando en ella, despojada de contexto, llena de verdad. Ese tipo de autenticidad es difícil de recuperar, especialmente cuando es tuya. Asentí una vez más, me di la vuelta y me alejé. No Meyer Truss. Así es como sabes que el corte fue profundo, no necesitas hacerlo. Salí a la luz del sol como un hombre que sale de un túnel. Hacía más calor de lo que recordaba. El patio estaba lleno de gente animada por el evento, sin saber si lo que habían visto era real o una broma orquestada. Pero no me importó. No estaba allí para convencer a nadie. La semilla había sido plantada. A partir de aquí, crecería en silencio. La gente hablaría, los estudiantes susurrarían, los donantes dudarían, la administración investigaría. Porque una vez que se rompe un mito, nadie quiere ser el último tonto que todavía cree. Elena no sería despedida, no de inmediato, pero su trayectoria había sido amputada. Di un largo paseo por el campus, recorriendo viejos caminos, la biblioteca donde solía esperarla, la esquina del patio donde lloró después de un examen fallido, la máquina expendedora que solíamos asaltar para los refrigerios de medianoche. Todo seguía allí, congelado en el tiempo, pero no dolía como esperaba. Tampoco me sentía triunfante, solo terminado. La venganza no siempre es ruidosa. A veces es el conocimiento silencioso de que nunca volverán a ser vistos de la misma manera, que cada habitación en la que entren de ahora en adelante podría contener a alguien que conoce a alguien que vio. Salí del campus antes de que terminara la conferencia. Subí a mi auto ahora, no compartido, no prestado, mío, y conduje hasta que la universidad desapareció en el espejo retrovisor. No recibí llamadas, ni mensajes de texto, solo el sonido del viento contra el cristal y una extraña ligereza en el pecho, como si algo se hubiera desatado. No la destruí. Ese nunca fue el objetivo. Simplemente le devolví su reflejo, no la versión que enmarcó para el mundo, sino la cruda, el espejo que pensó que rompió cuando me dejó atrás. Resulta que guardé los fragmentos, y sabía exactamente cuándo devolvérselos. Pasaron las semanas. La historia no se volvió viral. Ningún titular gritó su nombre. Ese nunca fue el objetivo. No se trataba de un espectáculo,
se trataba de corrosión, silenciosa, interna, imposible de limpiar. Su discurso de apertura se eliminó silenciosamente del sitio web de la universidad. Su nombre dejó de aparecer en los correos electrónicos promocionales. Publicó una vez más en su blog algo sobre descanso y reflexión, y luego desapareció por completo de las redes sociales. No necesitaba seguirla para saber qué sucedió después. La gente como ella no se rompe, se encoge, una conversación a la vez, una invitación perdida, una mirada que dura un segundo demasiado en la sala de profesores. Me mudé de apartamento, nada extravagante, solo un espacio limpio de una habitación con paredes nuevas que no recordaban su voz. Compré una mesa, una de verdad, no del tipo plegable de plástico alrededor de la que solíamos sentarnos. Cociné comidas que no se medían en dólares. Encendí velas algunas noches, no para nadie más, solo para mí. Eso era nuevo. Por primera vez en años, mi tiempo no se estaba convirtiendo en el futuro de otra persona. Leí libros sin resaltadores en los márgenes. Dejé que el silencio se asentara en la habitación sin necesidad de llenarlo. ¿Y la parte más sorprendente? No la extrañaba, ni siquiera un poco. Un día, meses después, pasé por la universidad de camino a una cafetería cercana. Por costumbre, miré el tablón de anuncios junto al patio. Su rostro ya no estaba allí, sin conferencias, sin paneles, sin citas, solo un simple tablón de corcho con volantes de estudiantes y clubes del campus. Así es como se ve el olvido, no la ausencia, sino el reemplazo. Había pasado años volviéndose inolvidable, y ahora estaba siendo sobrescrita por personas que no sabían su nombre. Esa era la verdadera venganza, no el borrado, la irrelevancia. Viviría sus días sabiendo que las cosas que más temía habían sucedido sin que nadie necesitara terminar el trabajo. A veces recibo correos electrónicos de estudiantes que nunca conocí. Los que vieron el vídeo, escucharon los rumores y unieron las piezas. No piden confirmación, no la necesitan. Simplemente dicen gracias, en voz baja, como una confesión. Nunca respondo, no necesito hacerlo. El eco es suficiente. Ella le enseñó a la gente a perseguir la ambición sin importar a quién usaban para escalar. Yo solo les dejé ver a dónde conducía ese camino. Hay una especie de poder en saber que fuiste el punto de inflexión en la historia de otra persona, incluso si nunca dicen tu nombre en voz alta. Una noche, preparé la cena para mí. Algo que ella solía odiar. Espaguetis con demasiado ajo, vino barato en un vaso astillado y música suave de fondo. Me senté solo a la mesa y me di cuenta de que no se sentía vacía, se sentía ganada. No brindé por la venganza, no brindé por el cierre. Simplemente comí, comida caliente, habitación cálida, mente tranquila. Ese es el final que la mayoría de la gente no espera, la pieza que sigue a la tormenta. No presumes de ello. No todas las guerras terminan con cuerpos, algunas simplemente terminan con una persona alejándose, finalmente plena, finalmente tranquila, finalmente completa. Si la historia de Caleb te impactó tanto como a mí, dale me gusta y házmelo saber en los comentarios qué habrías hecho si alguien te llamara solo una fase después de haberle dado todo. Suscríbete para más historias de venganza silenciosa y paz ganada con esfuerzo, y toca la campana para que no te pierdas la próxima. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.